Hola, nosotros se supone que siempre estamos hablando de la ciudad y su arquitectura, pero hablamos de todo. Claro. Y discutiendo lo de siempre. No, eso no es así. Así, tenemos unos latidos medio arbitrarios, ¿no? Bueno, yo soy Jordi Masalles. Y yo, José Enrique del Monte. Y nosotros tenemos una sección en el Matutino Alternativo que se llama El Latido Urbano. Todos los viernes. Sístole y diástole. Pues Jordi, tú y yo tenemos un tema que debemos compartir con los oyentes, y es que se cumple mañana 92 años del ciclón de San Zenón, que para nosotros en el mundo de la ciudad y la arquitectura fue un hecho importante, significativo, desde el punto de vista político, histórico también. Sabemos que fue un antes y un después en la política dominicana porque coincidió con el inicio de la dictadura. Pero el huracán, el ciclón, fue la semiótica que utilizó el régimen para afianzarse y para definir su línea de acción, en el sentido de que lanzó el mito de que antes la república era un desastre y que a partir de ahora, con el huracán, era la oportunidad de renacer y rehacer y construir una patria nueva. Y esa patria nueva, obviamente, tiene que tener elementos físicos, elementos construidos. Y ahí entonces comienza el uso de la arquitectura para el poder, al servicio del poder como lenguaje de poder. Y todo eso se fue fraguando desde los escombros. Recordemos, Jordi, que hemos hablado tú y yo cómo el dictador inmediatamente dio señales de inmediatez y de eficiencia para atender la necesidad de emergencia e inmediatamente lanzar sistemas para ir reconstruyendo lo que fue destruido. En términos de, simple y llanamente, limpiar la ciudad y después plantear cómo se iba a reconstruir paso a paso. No fue un hecho tan claro, porque todos creemos que dentro de la dictadura todo estaba pensado y todo estaba controlado y había una mano que lo veía todo y lo definía todo, ¿no? También fue producto de la improvisación y de fallas, ¿no? En ese sentido. Pero para nosotros fue significativo porque nos puso de frente ante la vulnerabilidad de la isla frente a fenómenos naturales. Que los más frecuentes son los huracanes y los esporádicos, pero también traumáticos, son los terremotos. Últimamente, nuestra gran amenaza son las lluvias torrenciales, las famosas inundaciones y derrumbes y esas cosas. Pero el ciclón nos puso ya de lleno que entramos en un periodo que había que tener normas para la construcción. Y fue el momento en que perdimos nuestra tradición de construir en madera en las ciudades principales, aunque no se detuvo totalmente, pero sí se desincentivó aquello y comenzó a sentirse que la construcción en madera, en vez de ser la simbología de lo que es la región del Caribe para nosotros, se fue convirtiendo en algo peyorativo y en algo de diferenciaciones sociales. Y eso fue producto precisamente de las normas que se establecieron para proteger las edificaciones del huracán. También en ese momento perdimos la posibilidad de seguir jugando con las techumbres de las casas, los edificios, etcétera. Y pasamos a los techos planos apoyados en la tecnología del hormigón armado, que es la mayor tradición ahora que tenemos. Pero hasta ese momento, todas nuestras viviendas señoriales y todos los edificios gubernamentales tenían techos a varias aguas, de madera, con tejas o con planchas metálicas. Y eso era parte del lenguaje común de todo el Caribe y que poco a poco se fue perdiendo y convirtiéndose en algo extraño para nuestras ciudades. De manera que... José Enrique, déjame interrumpirte. Ahora que tú dices... cómo la tiranía, cómo el régimen utilizó como inicio, porque fue comenzando el trujillato, lo de San Zenón. ¿David no se compara o es que olvidamos utilizar los fenómenos como pancarta política? Lo que ocurrió después de David y Federico, ¿no hacen ustedes la relación con el cambio urbano, con el cambio en la arquitectura? No necesariamente, porque ya nosotros teníamos todo una generación de construcciones en hormigón armado y los daños, por lo menos en las ciudades principales, los daños fueron menores. Si bien fueron traumáticos en las comunicaciones, la energía eléctrica, la arborización de la ciudad, los sistemas de drenaje, pero en términos de edificaciones se resistió muchísimo mejor el huracán, porque ya tenemos la experiencia no solamente
del ciclón de San Zenón, sino los otros huracanes que pasaron por la isla hasta 1979. Entonces el impacto fue menor. Y además, y antes que dar la palabra a Jordi, además recuérdense que el gobierno de don Antonio Guzmán bajo ninguna circunstancia utilizó el paso del huracán para utilizarlo políticamente, es decir, como un lenguaje de poder propiamente dicho, que sí lo hizo Trujillo. Sin embargo, el huracán David, bueno, antes que nada, buenos días, ¿no?, a toda la radioaudiencia, al equipo y todos. Y quería también señalar que en las redes del matutino vamos a colgar una serie de artículos que precisamente José Enrique escribió muy interesantes de ese momento del huracán San Zenón y de lo que significó en la historia y en el devenir de los sistemas constructivos de nuestro país. Si mal no recuerdo, fue en Acento, José Enrique. Sí, en acento.com. Exacto, vamos a colgarlo en las redes porque realmente es un trabajo en varias entregas que él hizo muy exhaustivo, como lo que siempre sabe hacer José Enrique. Lo que yo quería mencionar es que en el caso del huracán David, sí hay un antes y un después en cuanto a los temas de infraestructura. O sea, el huracán David, como dice José Enrique, no hizo tanto daño, bueno, hizo muchísimo daño a las viviendas, vamos a decir, las viviendas que tienen un nivel de fragilidad ante un fenómeno de la potencia que tuvo David. De por sí, el número de muertos prácticamente es indeterminado, y fue muy, muy fuerte. No tanto en la ciudad, pero donde más afectó, sobre todo en temas de infraestructura, en lo que es tendido eléctrico y telecomunicaciones, que recordemos que el país estuvo prácticamente, creo que fueron 3 meses sin energía eléctrica, en lo que todo se recuperaba, todos los árboles. A partir de David se comenzaron a dejar de usar los postes de madera para cambiarlos por postes de hormigón, ya con unos niveles de especificación para que aguantaran este tipo de fenómenos, y por eso huracanes posteriores que han pasado pues no nos han afectado de la manera tan fuerte como David. O sea, David era casi un zafarrancho de combate, de lo que tuvimos la experiencia de vivirlo. O sea, los árboles caídos, uno no podía salir de la casa, era prácticamente casi como una película. Pero, y además recordemos que inmediatamente después de David, vino la tormenta Federico, que al haber pasado primero David, los suelos ya estaban tan saturados de agua que la tormenta Federico, que tenía una cantidad inmensa de agua, pues no encontraba manera de percolar, es decir, de filtrarse hacia el subsuelo por lo saturado que estaba producto del David. Entonces eso hizo que el agua se moviera por la superficie y posiblemente los daños que hizo Federico fueron mayores que los del mismo David, ¿no? O sea que nada, a partir de ahí, pues eso comienzan a formar parte de todos los códigos de construcción y todas las previsiones que se requieren, pero nosotros tenemos la realidad de toda esa migración que tenemos hacia las grandes ciudades, y esa migración se coloca generalmente en zonas muy vulnerables donde las inundaciones y las lluvias realmente causan graves problemas, pero es nuestra eterna lucha, ¿no? Sí, así es. El ciclón de San Zenón, además, es bueno decirlo, que la trayectoria fue entrando por la ciudad de Santo Domingo. O sea, fue una línea recta
que se metió por toda la cordillera y salió por Montecristi. Eso es una línea totalmente derecho, que yo digo que él entró por la calle El Conde y se quedó en el Parque Independencia y de ahí supo que se movió. Mientras que David no tocó la ciudad de Santo Domingo, sino que fue en el mar y siguió hacia la costa sur, Barahona, esa zona, entró por ahí, en esa parte. O sea, es diferente, aunque el impacto de David fue terrible. Además, San Zenón fue de 270 kilómetros por hora, o sea, un huracán realmente muy fuerte. Y no estamos realmente preparados, aunque ya en el Caribe habían habido huracanes importantes en La Habana y en San Juan de Puerto Rico. A nosotros nos tocó 2 o 3 años después con el ciclón de San Zenón. Pero nosotros somos una tierra de fenómenos naturales, aunque aquí no pasa nada, todos los días sale el sol y todos los días llueve y vuelve y sale el sol, y la gente no tiene mucho que comentar sobre el clima, solo cuando hace mucho calor, que calor hace, pero aquí no pasan situaciones extremas. Nuestras situaciones son esas, son los huracanes, y nos hemos ido preparando, pero no tanto así con el tema de los terremotos, porque nuestra última gran experiencia en terremotos fue en el año 71, con el terremoto que agrietó muchos edificios en el centro histórico y afectó mucho, pero no llegó a ser una catástrofe humana ni nada de eso. Y hay una serie de medidas que se han tomado en términos de la construcción, principalmente a partir del terremoto de Haití del 2010, y aquí se estableció un nuevo código de construcción que es bastante rígido en las reglamentaciones. Y ese es un tema que hemos conversado, Jordi y yo, sobre la aplicación de este código, que a sabiendas de que trata, bajo todas circunstancias, de que las edificaciones no se derrumben de golpe cuando venga un terremoto y permita salvar vidas. Ese es el objetivo, no es que el edificio no se agriete ni que pueda colapsar en alguna parte, sino que permita que los usuarios del edificio no tengan daños físicos, puedan evacuar. Entonces, hacia ese objetivo está dirigido nuestro código de construcción, código antisísmico, que es un código basado en normas y en cálculos de otras ciudades, otros institutos internacionales, especialmente en el oeste de los Estados Unidos, donde se van sumando experiencias y eso van aplicándolo al Código Dominicano, se aplicó al Código Dominicano. Donde nosotros discutimos ya en relación a este código, que reconocemos la necesidad, es la fuerza que ejerce para producir arquitectura un tanto más libre. Y ahí Jordi y yo hemos estado conversando sobre si nosotros estamos atrapados por el código, en vez de ser el código que se adapte a la arquitectura y nosotros podamos dar oportunidad a la capacidad de diseño que tienen los arquitectos, la novedad, la creatividad, y entonces con esa creatividad de las formas, los espacios, el código puede servir. Pero normalmente el código se considera un punto de arranque, y al ser un punto de arranque para el diseño hay una predicción de lo que va a suceder con la arquitectura, y es una repetición formal y espacial que a veces un poco asusta porque no permite la variedad en los diseños, no en la estética de las obras, no en la belleza de los edificios, sino en la genialidad que tienen los arquitectos cada cierto tiempo de trazar una serie de cambios y rutas en la forma de las arquitectónicas. Entonces ahí Jordi tenía su opinión en ese sentido, que difiere, por supuesto, con la mía, y él plantea, mejor que lo explique él, que no necesariamente es así. Entonces le doy paso a Jordi para que iniciemos entonces el diálogo. Eso es lo bueno de ser sístole y diástole. Cuando José Enrique habla de código de construcción, se refiere a las normas que deben utilizar los diseñadores estructurales, que son los ingenieros calculistas que diseñan la estructura, es decir, que definen el tamaño de los elementos estructurales, ya sea columnas, vigas, muros, la cantidad de acero que lleva y todos los cálculos correspondientes para que la estructura soporte cualquier nivel de sismo que padezca, ¿no? Entonces, lo interesante de nuestro papismo es que a lo largo de los 10 años que se estableció este código, que es un código inspirado en el código que se utiliza en California,
ha sufrido a lo largo de todos estos años de 13 modificaciones al día de hoy. Sin embargo, nosotros no hemos ido actualizando el nuestro acorde a esas modificaciones que ha ido sufriendo los códigos internacionales, porque recordemos que se van puliendo los programas de diseño estructural, y todo eso se van puliendo y se van optimizando y van mejorando para optimizar la estructura y por lo tanto hacerla más eficiente a mejores costos. Entonces, curiosamente, lo que pasaba tras bastidores en nuestro Ministerio de Obras Públicas es que esas modificaciones se aplicaban, pero al aplicarse están fuera de la ley. Entonces, estábamos saliéndonos de la ley para mantenernos dentro de unos códigos que no hemos ido actualizando, lo cual yo no entiendo por qué, porque debería ser algo bastante sencillo y rutinario en la medida que van saliendo modificaciones y las adaptándonos. Entonces, el tema donde entraba nuestra diferencia es que José Enrique dice que la arquitectura se somete a la estructura, y yo le digo que la estructura sencillamente es el trampolín para el cual desarrollar la arquitectura. Cuando yo daba clases de diseño en las universidades, venían siempre a decirme los estudiantes que se les molestaba cómo les ponían los límites a los proyectos que diseñaban, y yo les decía: ustedes se creen que le están poniendo límites, cuando salgan a la realidad van a ver lo que realmente son límites. O sea, la realidad que existe o sea, cuando un profesional sale a ejercer su profesión, un arquitecto, pues la cantidad de limitaciones que va a encontrar son increíbles: los linderos, los límites de altura, los límites de densidad. O sea, y realmente uno, a través de la creatividad y de la habilidad que uno tenga como diseñador, uno pues se lleva a cabo un proyecto y medio se lo esconde, medio se burla de esa estructura, que sí es verdad que es una vamos a decir, es un algo que te atrapa, pero la idea de la creatividad del arquitecto es escaparse de esa trampa, ¿no? Bueno, pero Hay una pregunta, escúchame, José Enrique. Cuando ustedes hablan de reglamentos y de normas que existen para el ejercicio de los diseños, de las construcciones, ¿quién se encarga del cumplimiento? ¿Quién es veedor del cumplimiento de esos reglamentos? Sí, eso es el ministerio, bueno, ahora era Ministerio de Obras Públicas, ahora lo lleva a cabo el Ministerio de la Vivienda. O sea, el Ministerio para uno aprobar un proyecto, uno tiene que someter primero un anteproyecto al ayuntamiento, que es el que define las reglas, vamos a decir, las reglas de carácter urbano. Es decir, que los límites de densidad, linderos, alturas, frentes del manejo de las aceras frontales y todo eso. Pero cuando el ayuntamiento te dice que sí, que ese proyecto se puede hacer, el arquitecto contrata unos consultores. Básicamente los más elementales son consultor estructural, consultor eléctrico y consultor sanitario. Entonces, el Ministerio de la Vivienda tiene que aprobar los planos, y esos planos tienen que cumplir con esos códigos que el Ministerio de la Vivienda, originalmente el Ministerio de Obras Públicas, había definido. gracias por estar aquí Síganos en las redes sociales. y suscríbete al canal de YouTube.